Bueno, ahí supuestamente ya estamos en vivo. A ver si X se digna a... ¡Apa! Ahora anda esto. La otra vez no andaba. Muy bien. Voy a... Tres. ¿Cómo se llama esto? Ahí les pasé el enlace por si quieren compartirlo con en sus redes y sus... Bueno, Okay. bienvenidos, llegando. Tuvimos problemas técnicos que, bueno, escapan siempre a nuestro control. No queda otra que ahora compartir por acá, por todos lados. Bueno, vamos a poner acá que ya estamos en vivo. Vamos a compartir por los grupos de acá. Y vamos a compartir por acá. Bueno, me falta compartir acá. Ya en vivo. Y vamos a ponerle acá la... Muy bien. Bueno, bienvenidos a los que vayan llegando. Disculpen los problemas técnicos que hemos tenido. Hola, Dani. Bienvenida, Dani. Bueno, la idea un poco hoy es debatir sobre si sería deseable, más que se puede, porque poder se puede todo, si sería deseable privatizar la justicia, entendiendo privatizar como dejarlo a manos del mercado, ¿no? No privatizar como a dedo, sino a manos del mercado. Ya Ilson, que va a estar defendiendo la postura de privatizar, nos va a decir cuál es su idea de privatización, ¿no? Pero sería como una forma de descentralizar o de desmonopolizar. O si, por el contrario, la postura que va a defender Majo es que, aunque el Estado es ineficiente en muchas otras cosas, es necesario que cumpla ciertas funciones para garantizar cierto orden a toda la sociedad. Así que bueno, Ilson, bienvenido una vez más al canal, ya sabes que sos como un hermano para nosotros. Gracias. Bienvenido. Nada, Bueno, por muchas nada. gracias. Como soy yo el que puedo ya comenzar, ¿no? No, dame un segundito que vamos a saludar a Majo. Bueno, Majo, muchas gracias. Bueno, segunda vez. muchas gracias por la invitación. Sí. Nada, por nada, por nada. Segunda vez que estás aquí en el canal, bienvenida y espero que te sientas cómoda una vez más.
Muchas gracias por la invitación, chicos. Y primera vez que voy a estar en un debate, así que, pues bueno, a ver qué tal nos va. Y sí, de nuevo, disculpen por los problemas técnicos, pero se logró. Sí, todos de ellos los problemas técnicos. Ah, la quemaba en vivo. Bueno, los que estén viendo el vivo, se agradece mucho que compartan, así esto puede llegar a más gente. Además, como nos demoramos, también hay gente que puede pensar que se canceló el debate o algo. Estamos en vivo, así que nos ayuda muchísimo compartiéndolo. Se agradece mucho. Bueno, la idea, ya saben, el formato es 5 minutos. En este caso va a empezar Ilson defendiendo su postura. Va a tener 5 minutos. Después Majo va a tener 10 minutos para dar su postura, para exponer y también para contestarle a Ilson. Y Ilson luego tiene 5 minutos para contestarle a Majo. Ese es el sistema. Después las preguntas y después ya debate libre, que ahí yo quedo así mientras ellos se pelean nomás. Ay, no. Bueno, saludo a Carlos, que fue uno de los contrincantes que hubo acá en estos debates que estamos teniendo. El primero, de hecho, el primer debate que hubo acá. Saludos, Carlos. Bueno, así que bienvenidos chicos, bienvenidos a todos los que van llegando y vamos a darle nomás a partir de ahora, cuando yo diga ya, Ilson empieza con su exposición de 5 minutos defendiendo por qué debe privatizarse o desmonopolizarse la justicia. Prontos, listos, ya. Ok, yo voy a estructurar mi argumentación en dos partes. Por un lado, quiero hacer unas preguntas y responderlas para clarificar mi postura. Y en segundo lugar, quiero demostrar que el monopolio judicial del Estado no solo es irracional desde el punto de vista científico y en esa medida es anticientífico, sino también que es ilegítimo y en esa medida también es antijurídico, ¿no? Voy con la primera parte, ¿no? Conviene preguntarse cuál es el propósito de un sistema judicial, porque evidentemente en las sociedades tiene que existir orden y ofrecimiento de servicios de este tipo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de un sistema de justicia? No es otra cosa que resolver problemas racionalmente. ¿Y qué tipo de problemas? Porque lógicamente no todos los problemas que se presentan son de naturaleza jurídica. Pues para que esos problemas sean de naturaleza jurídica, tienen que concebirse como coacción injustificada, ¿no? Ya aquí podríamos matizar de qué trata esta noción de coacción injustificada. Pero de ahí surge otra pregunta. ¿De dónde surgen estos problemas? De la realidad social. ¿Cuál es el contenido de esa realidad social? Primero, conviene aducir que esa realidad social es dinámica, naturalmente contingente, en el sentido de que se puede afirmar que lo único permanente en esa realidad social es el cambio. Y en ese sentido, vuelvo a decir que ese cambio comprende un devenir perpetuo, un constante movimiento. Una segunda cualidad puede inferirse aduciendo que tiene una cualidad autopoética y adaptativa, en el sentido de que se autoorganiza a sí misma y no requiere de elementos exógenos para poder funcionar o para poder transmitir o coordinar los agentes que interactúan dentro de esa realidad social. Quizá un estudio ilustrativo al respecto puede encontrarse en los textos de Leonor Ostrom, ¿no? Que demostró cómo las comunidades pueden autoorganizarse para resolver problemas comunes sin necesidad de la injerencia o la participación de agentes exógenos dentro del entorno en que ocurren esos problemas de la realidad social. Tercero, esa realidad social tiene una cualidad emergente en el sentido de que él crea realidades que son distintas a las realidades de los elementos particulares que integran en la realidad social. No sé si me explico. Quizá un ejemplo ilustrativo en este sentido pudiera ser las instituciones jurídicas, ¿no? O elementos emergentes como el lenguaje, que tienen una propia realidad que no se identifica o que no tienen la misma identidad que la identidad de los elementos que constituyen ese sistema en que funciona esa realidad emergente, ¿no? Una cuarta cualidad es la cualidad fractal, en el sentido de que esas emergencias que van surgiendo en la dinámica de la sociedad tienen diversas escalas de funcionamiento y en cada escala tienen cualidades similares, lo que se denomina en la teoría de los fractales la autosimilitud o autosemejanza. Quizá pudiéramos invocar a Mandelbrot en su estudio sobre la geometría fractal, que va por esa línea, ¿no? O los estudios sobre urbanismo, ¿no? Que demuestran cómo las diferentes escalas de la estructura urbanística tienden a tener el mismo funcionamiento, pero en diferentes escalas, valga la expresión, ¿no?
el estudio de Barry y Longley en 1924 ha demostrado que el urbanismo funciona de esa manera, ¿no? También hay evidencia científica en materia de cibernética, de ciencias de la información, y ahí hay mucho de lo que agarrarse, ¿no? De dónde partir. Una quinta cualidad es la contextualidad de la realidad social, en el sentido de que solo es cognoscible de modo parcial o de modo nodal, ¿no? En las pequeñas intersecciones en las que ocurren los problemas de la realidad social, solamente puede ser cognoscible, dada la complejidad de la información que allí se suscita, pues solamente puede ser cognoscible, reitero, de modo contextual, ¿no? Y una sexta y última cualidad es que esa realidad social funciona según una causalidad no lineal, en el sentido de que no son relaciones causales directas como ocurre con algunos fenómenos de la naturaleza, sino que ocurre con arreglo a una causalidad no lineal. ¿Qué significa esto? Que hay un estudio, por ejemplo, de Thomas Schelling, que estudia cómo las protestas, por ejemplo, no ocurren porque alguien dijo, bueno, yo te convenzo a ti para que protestemos, sino que aparecen de forma en que se contagia la emoción y de forma espontánea surge una masa más o menos homogénea de gente protestando, ¿no? Estas serían más o menos las cualidades que científicamente han sido demostradas de cuál es ese contenido de la realidad social. Ahora bien, voy con la segunda parte para argumentar por qué el monopolio judicial no solo es irracional y en esa medida es anticientífico, sino también es antijurídico e ilegítimo. ¿Por qué? Porque el monopolio judicial es el intento de crear un sistema que, sobreestimando la capacidad racional del ser humano, ha traicionado o va en contra de esa realidad social tal como ha sido descubierta y estudiada científicamente por las ciencias sociales, ¿no? En ese sentido, el monopolio judicial es estático. Cuando la realidad social es dinámica, el monopolio judicial es estático y eso lo hace incompatible y por eso cristaliza con sentencias, jurisprudencia, etc. En segundo lugar, obstruye la autoorganización que se presenta en la realidad social. ¿Cómo? Redondeando estás en tiempo. Ok. En ese sentido, el monopolio judicial, más allá de que sea estático, obstruye la autoorganización que se presenta en la realidad social al generar bucles eso se llama retroalimentación positiva, porque en vez de solucionar un problema que va a servir a futuro para que cuando se presente ese mismo problema pueda solucionarse con arreglo a la experiencia, en el monopolio judicial lo que se crean son bucles. Un caso, por ejemplo, ejemplar de esto es los recursos procesales, que en vez de solucionar el problema lo que van es volver al sistema, pero a otra instancia en el que va a presentarse de nuevo el problema e intentar solucionarse. O sea, lo que hace es replicarse compulsivamente y nunca soluciona el problema como debería solucionarse. Ay, me voy aquí. Ok. Otra cualidad que hace que sea anticientífica o irracional el monopolio judicial tiene que ver con la carencia de adaptabilidad sistémica de esta organización. ¿Por qué? Porque debido a que no puede abordar correctamente el contenido de esa realidad social, por su carácter contextual y de causalidad no lineal, los aborda de manera unidireccional, ¿no? Cuando en realidad eso lo hace incompatible con la forma en cómo deben abordarse los problemas allí, ¿no? Y por último, el desacople funcional, que tiene que ver cómo las herramientas que puede utilizar para resolver esos problemas jurídicos que se presentan en la realidad social. Por ejemplo, la tecnología. En nuestros sistemas judiciales monopólicos de Latinoamérica, tiende, por ejemplo, a usarse todavía la notificación vía correo, cuando en realidad sabemos que en la tecnología que se presenta en la realidad social, en el mercado, en la sociedad civil, eso ya está desfasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Se usa un WhatsApp en el sector privado mucho más eficiente que todas las notificaciones vía correo tradicional, enviar cartas que puedan hacer los tribunales estatales. Entonces, por esa razón, es irracional, ¿no?, postular un sistema de ese tipo. Yo creo que ya me pasé de los 5 minutos, ¿no? ¿Puedo cortar aquí o bueno, puedo? Sí. Perfecto. Ok, fino. Después Esa igual sería mi recomendación. extiendes más. Después puedes seguir extendiendo la idea igual. Ok, chévere. Sería mi argumentación inicial. Sí. Sí. Bien, perfecto. Bien, vamos a cambiar ahora. Majo, tienes ahora 10 minutos para tu exposición y para contestar lo de Ilson cuando yo diga ya. Prontos, listos, ya. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, en realidad un poquito robótico, pero se escucha igual. Habla. Ya valió. Déjame ver si puedo salir y volver a entrar, a ver si así funciona. Porque ahorita que estuvo hablando
este, sí se escuchaba bien, pero ahorita ya no se escucha bien, ¿verdad? Se escucha un poco robótico. Sí, salgo, vuelvo a entrar, vuelvo. Ok. Yo lo escucho bien. Bueno, el más sí que lo tiene escuchado. Si querés extenderte, Ilson, mientras ella... Estás silenciado. Me faltó argumentar por qué es ilegítima y por tanto antijurídica, porque ya argumenté por qué es irracional y por tanto anticientífica, ¿no? Es ilegítima porque yo puse aquí una serie de proposiciones para inferir eso. Tiene que ver con si por legitimidad queremos referirnos al derecho de una organización a gobernar sobre los demás o sobre el resto de la sociedad, y si por monopolio queremos decir que se trata de una organización que impide por la fuerza a los demás individuos organizarse para proponer alternativas al monopolio. Perdón, ya estoy de vuelta. Entonces, ¿Sí me escucho ya? Sí, no. Ok, te escuché. listo. Perfecto, bueno, entonces contamos los 10 minutos a partir de... Después seguís, Ilson, así aprovechamos que anda bien. Prontos, listos, 10 Sí, minutos hay a que partir de aprovechar ahora, ya. que no se ha viciado el audio porque luego se empieza a viciar o no sé qué pasa. Pues bueno, primero yo quisiera comenzar diciendo que a lo mejor mi área no es como la especialización en temas de leyes, como a lo mejor sí lo tiene por acá mi compañero, pero también quiero hablar sobre que el debate no es sobre si queremos... Sí, o sea, no es más bien como del poder, sino es cómo estructuramos institucionalmente el uso legítimo de la fuerza para evitar que se convierta en dominación. Porque ahorita, por ejemplo, se habló de que puede generar, que las leyes o estos procesos judiciales generan bucles y que eso sería, y también se habló de algo anticientífico o irracional, pero igual jurídico, todo sistema jurídico necesita un punto de orden, porque sin un punto de orden no hay sistema. Hay un conflicto abierto permanente, porque al final tiene que haber un punto de entendimiento. Y la idea central no sería si es que el poder, o sea, no es como que el poder puede abusar, porque cualquier poder puede hacerlo. O sea, la pregunta es, ¿cómo diseñamos una estructura que minimice ese abuso, que tenga una autoridad final clara cuando hay desacuerdo? Que actualmente es la manera en que los ciudadanos lo manejamos, ¿no? A través de las leyes, a través de conciliación. Digo, supongo que es muy similar como sucede en Venezuela, como sucede en México, que es a través de precisamente cómo surge el Estado, ¿no? Principalmente surge para ser un árbitro entre ciudadanos, entre que se puedan respetar acuerdos, en donde antes del Estado lo único que existía era la palabra de los hombres para cumplir estos acuerdos, pero cuando no se cumplían acuerdos o no se respetaba esta palabra, pues terminaba siendo la ley de la selva, de que pues si no me cumples a la buena, no cumpliste tu palabra, pues va a ser a la mala, ¿no? Entonces, para evitar esto, es como también pues surge también la figura del Estado como para ser este mediador o ser este árbitro entre los seres humanos. Y el minarquismo no propone un Estado grande para que ni empiecen a decir tibia socialdemócrata, porque no. O sea, al final el minarquismo lo que propone es algo muy específico. Un Estado estrictamente limitado a seguridad y justicia y defensa, nada más sin planificación económica, o sea, sin meter la mano en intervenciones que no le toca al gobierno. Como les digo, en su origen no fue creado para hacer todas las facultades que actualmente muchos de los gobiernos o los estados actuales tienen, ¿no? Que pues están metidos en la educación, están metidos ahorita, no sé, es un chiste hasta en mi país que hasta están fabricando chocolates, o sea, el gobierno no es empresa, ¿no? Su origen, volvamos a lo mismo, fue la creación para servir como un árbitro. Si dos agendas privadas, o sea, si dos privados que tienen a lo mejor un desacuerdo sobre un caso, ¿quién tiene la
autoridad final. O sea, al final tiene que haber como un ente superior a esos, digamos, dos entes privados para que si no están de acuerdo, volvemos como a lo que sucedía en el pasado, cuando los seres humanos no tenían una figura como un gobierno que pudiera dar fe y dar como esta, digamos, mediación entre las partes, ¿no? Porque entonces al final dices, yo tengo razón, no, pero yo tengo razón y no hay alguien como cuerdo o coherente que no esté siendo como, digamos, incentivado por uno o por el otro. Ahora, el estado mínimo no elimina el riesgo de abuso, eso estoy de acuerdo. Lo que hace es concentrar el uso de la fuerza en una institución sujeta a reglas generales públicas y constitucionales. O sea, eso quiere decir que el uso de la fuerza va a estar limitado, no es como que el Estado pueda usar el uso de la fuerza a como quieran. Eso es en papel, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Al final hay leyes, hay constituciones, hay estructuras legales que muchas veces gobiernos o los mismos individuos se la brincan y se pasan por el arco del triunfo. Esto es otra cosa, pero que en estructura y por escrito está estipulado, lo está, ¿no? También hay algo importante que saber, que lamentablemente muchos de los ciudadanos ni siquiera tienen un concepto claro de cómo se manejan las leyes en sus países. Por eso muchas veces hay tantos abusos porque tú no tienes claridad de a qué tienes derecho o hasta qué punto el Estado puede intervenir, por ejemplo, en tu propiedad privada o, por ejemplo, aquí en México sucede que un policía te puede parar, pero muchos no saben o que no te debes de bajar del carro o que no tienen derecho a revisarte el carro más que con una orden judicial. Entonces son como protecciones que tú tienes, pero a ver, pensemos, si tú ya estás con una seguridad privada y de repente resulta que estás transitando por una zona donde no es la jurisdicción de tu seguridad privada, pues te tienes que atener a las reglas o a las leyes de lo que a lo mejor esa seguridad privada imponga o diga o dicte, que digo, por ejemplo, si lo haces en, no sé, en otro país, entiendes que las leyes en ese país son similares a las de tu país, pero pensemos que si una seguridad privada o unas leyes privadas imponen cosas que no son como lo común, como lo que podría ser dentro del ámbito socialmente aceptado. O sea, pensemos en una comunidad que quiera imponer leyes en las que diga toda persona que no sea de tal forma tiene prohibido poner un pie en esta calle, y si lo hace va a tenerse a las consecuencias. Y es como, ok, o sea, termina siendo como demasiado autoritario, absolutista, no sé, o sea, finalmente, si nos vamos como a esta parte como ya más queriéndolo ver desde el punto de vista filosófico, de que digamos, si el humano o el ser humano esta pelea que decían, nacemos malos o la sociedad nos hace malos, ¿no? O si el humano es naturalmente malo, finalmente los que están en el gobierno pues son también seres humanos. Y si tú lo que quieres hacer es que la misma justicia sea privada, pero los mismos que van a seguir teniendo esta autoridad son los mismos humanos, o sea, yo no veo cuál es la diferencia entre que esté un Estado o, bueno, un ente regulador en general, a que ahora lo dividas en pedacitos y cada quien tenga sus propias leyes y sus propias formas de llevar la justicia. Entonces, en la parte del minarquismo no es anticientífico, es una propuesta de diseño institucional que reconoce algo básico, que toda sociedad necesita un árbitro final para resolver conflictos y que no sea de una forma pues tendenciosa de favorecer a unos o a otros. La diferencia está en que el árbitro esté estrictamente limitado, o sea, esa es como la diferencia, y pues también porque al final
los libertarios se supone que defendemos vida, propiedad privada y libertad. ¿Y cuál es la única forma de garantizar vida, propiedad privada y libertad? Ante la ley. Porque ante la ley es donde te reconocen tu propiedad privada, donde te reconocen tú, que eres libre, que, o sea, está escrito que aunque esté como el derecho natural, igual ante la ley es lo que puede defender que tú puedas defender pues estos derechos inalienables, ¿no? Entonces, pues... redondeando más porque estás en tiempo. ¿Ya? Sí, va redondeando, redondea. Ya se escucha como robot otra vez, ¿verdad? Ay. Sí, pero se escucha igual. Redondea la idea, así seguimos. Ya, ok, igual ahí está, termino. Muy bien, perfecto. Bueno, Ilson, tú tienes ahora 5 minutos para contestarle a Majo. Si pasas un poquito no pasa nada. A partir de ahora, pronto, ¿listos? Ya. Ok, me gustaría contestar primero lo que habló sobre el origen del Estado. Evidentemente parece que tiene una cosmovisión ingenua sobre el origen del Estado. Lo que estudiamos a fondo el tema sabemos que la teoría correcta es la teoría predatoria del Estado. Y hay varias evidencias empíricas que respalda que el origen del Estado no tiene, que en un principio no se regía por un acuerdo previo o porque era necesario un árbitro y la gente demandó ese árbitro, sino que más bien en la teoría predatoria del Estado, el Estado surge como violencia organizada, ¿no? Frank Oppenheimer, ¿no? Todos sabemos que tiene un análisis histórico del Estado y ha demostrado que el Estado nace por la constante depredación sistemática que hace sobre los bienes que se iban produciendo en el mercado primitivo, ¿no? Cuando los seres humanos pasaron de ser nómadas a ser sedentarios, ¿no? En ese orden de ideas también tenemos estudios como lo de Charles Tilly, en su libro Guerra y Construcción del Estado como Crimen Organizado, en su ensayo más bien, un ensayo corto, en el que demuestra cosa similar, ¿no? El Estado nace por una banda de saqueadores y chantajistas que se asientan en un territorio y reclaman una retribución forzosa, ¿no? Una extracción forzosa de rentas, ¿no? También Hume aparece por allá hablando algo similar. Entonces, lo que quiero ilustrar es lo siguiente, ¿no? El origen del Estado, y está demostrado empíricamente, no tiene facultades benévolas, sino más bien procede de la rapiña, la violencia y la agresión o coacción sistemática sobre los bienes o sobre la sociedad civil o el mercado primitivo, ¿no? Y durante toda la historia podemos verlo. Lo segundo que quiero responder tiene que ver con el ejemplo que ella colocó de cómo harían en el sector privado. Bueno, a mí me gusta decir también sociedad civil, porque no solamente defiendo la privatización en el sentido como lo defiende el libertarismo ortodoxo, sino también puedo matizar y decir que pueden existir justicia pública de dominio privado o comunitaria, en el sentido de vecinos organizados. Cuando hablé de la autoorganización me refería a eso, vecinos organizados para satisfacer necesidades de la comunidad y poder ofrecer un sistema de justicia óptimo para resolver problemas de naturaleza jurídica. Quería responder la pregunta o el ejemplo que ella colocó sobre cómo harían las empresas en un ámbito privado para que haya un ente superior y pueda regularlo, pueda regular un problema que surge entre esas empresas, ¿no? Hay varios mecanismos, pues. En ese sentido, las empresas pueden optar por un tercero imparcial que pueda solucionar el problema, un árbitro o una agencia de agencias. Así como hay bancos de bancos, puede haber una agencia de agencias que sirva como mediador o como árbitro final para solucionar el problema. Y no necesariamente puede surgir entre empresas, puede surgir entre individuos. Entre individuos puede haber un problema y pueden acudir a cualquier jurisdicción que ellos consideren pertinente para cada uno, ¿no? O pueden prever en el contrato que en caso de que surja algún problema, va a ser tal institución o tal agencia de seguridad o tal abogado o bufete quien va a abordar el problema en caso de que surja alguna controversia. Entonces, con eso respondo las dos primeras objeciones que colocó allí la amiga Majo, ¿no? Ya llevo 5 minutos o menos. ¿Cuánto llevo? Sí, te quedan 2. Oh, ok, no, fui muy breve. Ya después de esto vienen preguntas, ¿no? Sí. Pasamos a las preguntas, entonces. Estado, empresa. Sí, podemos pasar a preguntas, sí. Muy bien.
Pasemos entonces a la etapa de preguntas. Empecemos ya que estás ahí, Ilson, ahí en grande. Majo, una pregunta que tú quieras hacerle a Ilson y él va a tener 5 minutos para contestar. Nada más que sigo sin escuchar bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí, te escucho bien. Ay, qué bueno. Yo los escucho medio cortados. Hola, ¿listo? Ah, ok. Sí. Ok. Nada más la instrucción ahora es de que yo le haga una pregunta, ¿verdad? A Ilson. Sí. Sí, sí. Okay. Saludos, Cívico. Saludos, Cívico. Saludos, Carlos. Es que como que tengo como varias áreas donde quisiera como preguntar, o sea, si dos agendas privadas. En el debate libre, igual, Majo, en el debate libre pueden preguntarse igual. Ahora es elegí una de las preguntas que tengas para hacerle nomás. Sí. Ok, si las dos agendas privadas, lo que te puse el ejemplo hace rato, de justicia, discrepan en un caso y ambas tienen capacidad de usar la fuerza y tienen dinero para poder comprar lo que quieran, ¿quién tiene la autoridad final obligatoria para resolver el conflicto? ¿Y cómo logras que esa autoridad final no termine siendo tendenciosa hacia una de las partes? Porque puede ser bajo coerción, porque a lo mejor una de las partes ejerce violencia o amenaza o ¿cómo se dice? O lo puede, sí, pues coercionar, o la otra que lo pueda comprar. Un ejemplo es, por ejemplo, acá en países como el nuestro, que está gobernado por bandas criminales, hay una frase muy famosa que es o billete o bala, ¿no? O sea, que te ofrecen o no, o cooperas o pues te desaparezco. Entonces, ¿cómo logras que ese tercer árbitro, que es el que está según moderando entre partes, no termine cediendo hacia un lado o hacia el otro sin que sea tan evidente? Porque en la justicia común o el actual, pasa también que existe la corrupción, se le llama así, pero igual tienes el amparo de la ley, que puedes demostrar que tal juez fue corrupto o que se dio ante sobornos o tal. Tienes como ampararte porque hay algo legal. Acá, ¿cómo lo manejarías? Muy bien, Ok. y son 5 minutos a partir de ahora. Si te pasas un poquito, no pasa nada. Te aviso cuando te quede un minuto. ¿Cuántos minutos? Recuérdame. No te escuché. 5 minutos. Cuando te quede un Ah, minuto ok. de 5, yo te aviso. Te hago señales así de una. Ok. Arranca. Mira, en los procesos de mercado, siempre la tendencia va a ser a relaciones pacíficas. No digo que siempre, no digo que no va a haber violencia, pero la tendencia va a ser relaciones pacíficas porque la guerra es antimercado, antieconómica. La guerra es antieconómica. La guerra es lo que intenta evitar todo el tiempo el mercado. Es decir, en un caso en el que dos empresas estén peleándose porque no se ponen de acuerdo sobre un caso y llamen a un tercero, van a hacer lo que esté en su mayor posibilidad para que salga lo menos costoso posible y lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque eso primero aleja los conflictos y por lo tanto es más barato, más eficiente. Segundo, si ellos se portan mal afecta su reputación y la reputación en el mercado se paga muy caro. Y tercero, ellos van a aquí me voy un poco por la teoría de la probabilidad, ¿no? Sí, racionalmente es mucho más deseable que las posibilidades para resolver un conflicto sean más amplias a que sean menos amplias, ¿no? Si surge un problema, tú preferirías tener un abanico amplio de opciones para resolverlo a tener uno solo. Entonces, es mejor racionalmente tener un sistema en el que las posibilidades para resolver un conflicto sea múltiple y no monopólica, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Muy bien.
Ahora vamos a hacerlo al revés. Ilson, tú le haces una pregunta a Majo. Nada más estoy teniendo Ok. todavía problemas con el audio, pero nada más para entender bien, ¿me podrías confirmar lo último que mencionaste? Bueno, te hablé de la teoría de la probabilidad, ¿no? Te hablé de que es más racional, probabilísticamente, que ante el surgimiento de un problema jurídico tengas un abanico de posibilidades de solución más amplio o múltiple a tener uno solo. Y más allá de que sea racional o no, es más conveniente, ¿no? O sea, si tienes una sola opción, es menos conveniente a tener 10 opciones, 20 opciones, 30 opciones. Imagínate que vas al mercado y solamente puedes comprar un solo tipo de zapatos, ¿no? A poder comprar 100 tipos de zapatos, por poner un ejemplo trivial, ¿no? Entonces, si ese zapato sale malo y tienes uno solo, no tienes otra alternativa. No puedes ejecutar ese proceso de ensayo y error y mejora constante, ¿no? Que te exige ese contexto. En cambio, si tienes 100 zapatos, puedes ir midiendo cuál es mejor, cuál no. Entonces se va filtrando cuál es la mejor solución posible al conflicto que se presente allí. Esa fue la respuesta. Muy bien, Majo. ¿Se escuchó? No, chicos, tengo muy mal audio. Escucho súper mal, pero bueno, más o menos creo que escuché. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escucho bien. Ok. Aquí me toca a mí contestar algo. ¿Contesto lo que él planteó, Maxi? No, él te va a hacer una pregunta. Sí, okay. él te va a hacer una pregunta. Una sola. Es una pregunta nada más. Sí. Ok, me gustaría preguntarte. Ok, ¿se desconectó? Un poquito porque se nos fue. Bueno, cosas que pasan en vivo. Vamos a leer los comentarios. Ahí hicieron una pregunta interesante. Sí, dice, el problema es qué hacemos cuando previo al problema no se ha aceptado una agencia. Ok, respondo. A ver, ¿para qué volvió Majo? Ok. Muy buena esa pregunta. Ahí, Majo, a ver. No escuché. A ver, ¿Ahí nos escuchás? Sí. Ya, okay. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí. Monche, hola. Sí. Ilson, proceda con la pregunta. Oye, tengo dos preguntas y no me decido, ok. Podés hacer la otra después. ¿Por qué tú consideras? Tú estás en... No. Vamos a ver. Vamos a replantearlo, ok. ¿Cuál es la legitimidad del orden jurídico estatal sin que puedas acudir a política? O sea, yo creo que en el Estado no hay derecho porque lo que hay es un orden político que emula el orden jurídico real de la sociedad. ¿Cómo legitimas tú el orden jurídico del Estado sin acudir a principios políticos? Esa es la pregunta. Muy bien, Majo, 5 minutos a partir de ahora. Pronto listos, ya. Ok, o sea, entiendo que pues al final el tema jurídico termina siendo política, ¿no? La legitimidad del orden jurídico estatal no depende de acudir como al Estado como argumento circular, sino de su función, resolver conflictos de manera final y universal dentro de un territorio. Es algo legítimo porque cumple una función. Ningún sistema que esté fragmentado puede cumplir igual. Al final, cuando hay conflicto entre partes con intereses opuestos, alguien debe tener autoridad final obligatoriamente. Si no existe una instancia final, el conflicto se perpetúa y como tú decías hace rato, ahí sí creo que pueda existir el tema del bucle y vuelvo a lo mismo y por ahí un saludo a Fabricio. Por ahí también yo les decía, puede haber que la parte que tenga más dinero o incluso más poder armamentístico tenga la posibilidad de someter a otros, así sea que la otra persona tenga la razón, porque
puedes amagar, puedes, ¿cómo se dice? Puedes, bajo coerción, someter a la otra parte. Entonces, cuando hay algo, un marco legal que contiene a que todos se ajustan bajo esas reglas, es cuando, pues, aunque uno tenga más dinero, tenga más armamentos, hay algo que frena la posibilidad de esos abusos. Entonces, finalmente, el tema jurídico, por eso cuando existe en una república, el tema, aunque sea política, la parte del ejecutivo tiene que estar separado de la parte judicial, porque la parte judicial es la que defiende al individuo frente al poder del Estado. Entonces, el poder del Estado, por eso es bien peligroso, como lo que pasó en tu país y como lo que está pasando en mi país, que la parte del ejecutivo, el legislativo estén tomando la parte judicial, porque la parte judicial es la que tiene que permanecer independiente. Cuando se rompe esa separación de poderes es cuando pues realmente termina siendo pues lo que estamos viendo que sucede en muchos de los países donde los estados crecen de una forma peligrosa y autoritaria. Entonces, definitivamente creo que esa sería la respuesta. No sé si fui clara. Muy bien, para quienes nos están siguiendo, estoy en este momento publicando una encuesta para que vayan a votar de quién creen que está ganando el debate. Por favor, los que estén viendo pueden ya ir a votar a partir de, ya les digo, en un segundo que publico acá. Se me trancó. Ahí, a ver. Ahí, perfecto. Está. Ahí está publicado ya en mi muro, pueden ir a votar. A ver si quedó bien. Perfecto, ya está listo. Vayan a mi muro ahí. Bien, a partir de ahora, lo que va a pasar es que vamos a hacer un debate libre. Conversan entre ustedes nomás, se contestan, traten de no pisarse uno al otro, pero no hay más reglas que eso. Traten de no pisarse también para que el público pueda entender lo que están diciendo, pero después es libre, ¿ok? Si quieren, como pie para arrancar, arranquen por donde quieran, no hay ninguna orden con respecto a eso, pero si quieren para arrancar, hubo una muy buena pregunta que hizo por acá Carlos, es el problema, es ¿qué hacemos cuando previo al problema no se ha aceptado una agencia? Si querés, Silson, empieza por ahí y a partir de ahí debate libre. Ok. Lo que pasa es que el problema de la previsión en los contratos era una de las alternativas, pero en la ley consuetudinaria, que puede ser escrita o no, eso no es mayor problema para la ley consuetudinaria, así como ocurre con la doctrina que es fuente del supuesto derecho estatal, que ellos prevén una serie de conductas que a futuro pudieran emerger en el entorno social y poder abordarlo jurídicamente. Asimismo, en la sociedad libre basada en el derecho consuetudinario va a haber un montón de previsiones. Claro, si el Estado puede prever, entre comillas, ciertas conductas para regularlas, siendo un monopolio, no lo va a poder hacer una multiplicidad de productores de normas jurídicas y de agencias de arbitraje, lo van a poder prever. O sea, o van a tener más posibilidad de preverlo, ¿entiendes? Ahora, hay escenarios en los que se puede prever en la medida en que son escenarios en que encajan en esquemas lógicos de sí o no. Es decir, son dicotómicos, ¿no? Por ejemplo, casado y no casado no tiene otra opción, no hay un tercero excluido, hay dos. Entonces, la ley puede prever cuando alguien está casado o no casado, vivo o muerto, porque no hay una tercera opción. Entonces, se puede prever la conducta. O sea, hay escenarios en que se puede prever porque son lógicamente abordables de esa forma, de tipo formal, ¿no? Entonces, también está la intención previsiva, ¿no? De prever cosas, no solamente de
estipular cosas previas a conductas posteriores, sino también prever cosas, ¿no? Y para eso puede servir la tecnología, la cibernética, etcétera. Hay un montón de mecanismos allí, por ejemplo. Ahí te pongo un ejemplo. Hay varios tribunales privados que funcionan en la actualidad. Aquí tengo varios ejemplos. El Tribunal de Aguas de Valencia, que es un tribunal consuetudinario privado, o, por ejemplo, el Tribunal de los Hombres Buenos de Murcia también, que resuelvan problemas entre los productores agrícolas sin necesidad de que haya un agente externo que pueda participar en el entorno en que surgen los problemas, ¿no? Oye, pero una pregunta, ¿ellos se basan en qué? ¿En qué leyes? ¿En sus leyes propias? No creo. Se basan en la ley existente, ¿no? Se basan en la forma en cómo tradicionalmente han resuelto problemas en el pasado. No, es decir, no, pero, o sea, pero legalmente, o sea, digamos, o sea, tienen una forma de ejercer la justicia de forma, con una estructura legal, o sea, sí, sí. o solamente como dices tú, o sea, conforme sobrevivencia del más fuerte o cómo. Es decir, tú tienes unas tierras y quieres ponerlas a producir, y esas tierras colindan con las propiedades de otro productor, ¿verdad? Y en caso de que surja un problema de que un ganado se vaya a otra tierra o que se mezclen los frutos de cada tierra colindante, ellos dicen, bueno, en caso de que surja un conflicto de este tipo, nosotros vamos a acudir a tal tribunal consuetudinario que es el que va a resolver el problema. Entonces, en caso de que surjan, ellos van allá, mandan un árbitro y soluciona el problema, o sea, no veo mayor, y ese árbitro se va a basar en el famoso precedente. Es decir, lo que pasa es que en el mundo latino. O sea, pero ahí lo dejan entonces a criterio del tercero. O sea, no es como de que esté basado en algo escrito que diga este predio o toda propiedad privada que haya sido previamente escriturada, le pertenece a la persona. O sea, va a ser a consideración o criterio de ese tercero, según lo que está hoy. Claro, pero el tercero argumenta basándose en el precedente, O sea, es pero decir, el precedente es ambiguo, o sea, tiene que haber una estructura. No, escrito, clara el precedente está escrito. Ah. El precedente está escrito. O sea, es como la jurisprudencia, entre comillas, estatal. La jurisprudencia es la forma en cómo los tribunales durante toda su historia han interpretado los problemas jurídicos que se han presentado en sus salas de juicio. Entonces los abogados no solamente argumentan con la ley, sino también argumentan con jurisprudencia, que es la tradición de los tribunales, tal como, repito, como han solucionado los problemas. Entonces, esa forma de resolver conflictos basado en el precedente, en los casos anteriores, entonces es lo que hace. Se presentó un caso ahora, entonces yo reviso los precedentes y digo, hay un caso similar que se presentó en el año 1984 y lo voy a aplicar aquí. Y por lo tanto, lo aplico y lo soluciono. A ver, una pregunta. Y, o sea, por ejemplo, o sea, a lo que ustedes apuestan o están como, digamos que visualizando, es que viendo la justicia como parte del mercado, pero el mercado funciona cuando intercambiamos voluntariamente. Entonces, cuando la justicia aparece es porque alguien no quiere intercambiar o existe un conflicto. Entonces, si hay un conflicto es donde tiene que aparecer la autoridad. Y si esta autoridad es, cada quien va a tener como su autoridad con distinta perspectiva, pues cada quien lo va a manejar. O sea, como que cada quien va a defender su punto y no va a haber alguien imparcial que diga, oye, es que aquí dice que los abusos no deben ser de esta manera. Y oye, y tú también te estás pasando. O sea, no va a haber como esta parte neutral si cada quien va a llegar con su propia justicia a defenderse, ¿no? Es mi pregunta. O sea, los que participan en el mercado son los que tienen mejores incentivos para mostrarse neutrales, porque están cuidando su reputación, están cuidando quedar bien con los clientes. ¿Entienden? No hay mayor problema allí. Ver, o sea, a lo que te estoy preguntando es de que si no existe una ley que sea para todos, sino que cada quien va a tener sus propias leyes, yo como privado llego con mis leyes establecidas y las voy a contrarrestar con tus leyes, que tú dices que esas son bajo tus leyes,
eso es lo que tú consideras que está bien. Entonces, aparte de mis leyes y tus leyes, va a haber un tercero que dice, se supone que va a intermediar y va a decir, ah, no, pues este tiene más razón, no, pues este también tiene razón, pero bajo tus leyes y bajo tus leyes, cada quien tiene razón y como que en un punto no va a ser como muy conciliador eso, no suena como que va a tener un punto de entendimiento muy claro, porque si cada quien está manejando sus propias leyes, no hay una ley que establezca que todos deben de acotarse a esa ley en específico. Ok, te respondo de dos maneras. Bueno, Primero, ajá. ¿qué? Quiero poner este planteamiento. Sí, o sea, como los minarquistas defendemos un marco jurídico único, que es como lo que yo estoy ahorita exponiendo, público y universal, la justicia privada implica pluralidad de códigos dependiendo del proveedor, que es ahorita lo que te decía. Eso rompe con el principio liberal clásico de igualdad ante la ley. En un sistema privado, el rico puede contratar mejor defensa estructural, que era lo que decía Fabricio, que gana el que tenga mejor a nivel armamentístico, puede elegir la jurisdicción y puede negociar el foro. En un estado mínimo, que es lo que proponemos los minarquistas, el marco normativo es común, es de conocimiento general, no es como que te va a llegar alguien con una sorpresa y te va a decir, ah, ¿qué crees? Pues sí, tú piensas eso, pero bajo mis leyes se aplica distinto. No, tú tienes conocimiento que al menos viviendo en esta nación, todos tenemos la misma constitución y nos apegamos a las mismas leyes de ese país. Entonces, no es como que te van a salir con alguna sorpresa. No depende del contrato que firmaste, sino que más depende de la estructura legal de tu país, no como de lo que vayan a imponer un grupo u otro. ¿Me explicó? También el monopolio limitado contra competencia coercitiva. Yo prefiero que el monopolio de la fuerza esté limitado constitucionalmente o amparado bajo estas leyes a múltiples monopolios privados compitiendo por imponer su interpretación de justicia, porque entonces cada quien tiene una interpretación o una idea de lo que es justo o de lo que debería ser. Porque si varias agencias tienen capacidad coercitiva o cooperan, o como que cooperan entre sí, pueden unirse unas para comerse a otra o a otra a otro grupo y no compiten cuando hay como esta parte de incentivos fuertes. O sea, cuando hay la forma de comerciar, hay mercado y es voluntario, pero cuando ya implica coercionar a otros, someter al otro, entonces eso ya no estamos hablando de mercados. No sé si me explico. Ok, pues respondo. Ok. Eso que tú estás escribiendo no es el mercado no funciona así, que cada quien tiene su ley. Nada impide que en el sector privado los vecinos puedan organizarse para tener un código que los rija a todos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que ocurre mucho. En las urbanizaciones privadas existen las juntas de condominio. En las juntas de condominio tienen su propia normativa interna, pagan su propia seguridad y tienen mecanismos de solución de conflictos que no tiene que ver con un agente externo que pueda intervenir en la resolución de esos conflictos. Pues la diferencia es que ellos sí tienen incentivos para que se cumplan esas normas porque tienen que proteger su propiedad privada. En cambio, en el Estado, el único incentivo que tienen ellos es el interés político, porque el Estado fácilmente, porque es un monopolio, se ve capturado por los grupos de presión, por los grupos de interés, ¿entiendes? Y allí es cuando surge un problema. Lo otro es que tú me decías que el Poder Judicial es el que sirve para salvaguardar nuestros derechos frente al autoritarismo. No, porque precisamente en nuestros países los jueces son escogidos por el Poder Legislativo y por el Judicial. O sea, ahí está inmerso toda una coalición de intereses que se organizan para tener un ángulo de poder que los pueda beneficiar a ellos. Entonces, si tú haces la comparación entre las formas en que el sector privado se puede organizar para satisfacer los intereses de todos los involucrados, tienen mejores incentivos para hacerlo, ¿no? El ejemplo que te puse de una junta de condominio o una asociación de vecinos, se pueden reunir los vecinos, pueden hacer una organización vecinal
pactan un código común y todos lo cumplen y establecen los mecanismos adjetivos para cumplirlo. Y eso no tiene nada que ver con el Estado, tiene que ver con la sociedad civil organizada y en buena medida pues con el mercado y con el sector privado. No hay mayor problema. Ahora, cuando el Estado se organiza como monopolio e impide que las personas se puedan autoorganizar para solucionar problemas que le competen a ellos porque los afecta directamente, lo que hace es perjudicarlos porque no le deja alternativa. Un señor que esté sentado en el Congreso todo el día, ¿qué le va a interesar él el problema que tengas tú en tu barrio o en tu comunidad? Te va a interesar a ti, que vas a tener los incentivos para solucionarlo y organizarte y llamar a los vecinos y crear una legislación en la que participen todos y ya. O sea, eso es lo que me refería. Por eso que hablaba de que en el sector privado, en la sociedad civil, puede haber un sistema judicial público de dominio privado o códigos comunes. Eso no es contrario ni al anarquismo ni nada. Es que, a ver, el minarquismo no prohíbe ni que hayan vecinos organizados voluntariamente, ni que puedan tener sus asambleas. De hecho, aquí en mi colonia, mis vecinos se organizan, hay presidente de colonos, hay toda una parte estructural como colonia, pues sí, como lugar donde vivimos varias familias. Y eso no es lo que prohíbe el Estado. Lo que prohíbe el Estado es el uso legítimo de la fuerza, que ahí sería entonces, tú me dices ahorita, me pones el ejemplo de un viejito, un señor mayor que no le va a interesar tal o cual cosa, no, pero ¿qué tal que a ese señor mayor le roban, lo asaltan, lo extorsionan? Entonces, ¿cómo quieres tú que los mismos vecinos tengan la posibilidad de defender a alguien que está acechado por delincuentes? ¿Cómo puedes tú apoyarte de una forma real y en la que puedas tú decir, bueno, nosotros como vecinos podemos solicitar que nos manden una caseta de vigilancia, que nos manden policías que estén a la entrada de la casa, y eso lo pides simplemente como derecho de que pagas impuestos? O sea, al final, si pagamos impuestos, que sirva para lo que principalmente fue creado el Estado, que yo lo sigo repitiendo, el Estado en su origen fue creado para impartir seguridad y justicia, que después se fue para más cosas, bueno, eso es otro tema, pero en inicio eso es para lo que fue creado. Si, por ejemplo, cada comunidad pudiera ejecutar la justicia final, tendrías múltiples autoridades coercitivas y eso fragmenta como la parte de la soberanía o la parte de... Habría un conflicto potencial, estaríamos hablando como de lo que vuelvo el mismo ejemplo, quien tiene más fuerza armamentística va a ser el que va a poder dominar o someter a otros. En el minarquismo no es monopolio de servicios, no es monopolio de lo que quieran. Lo único es la parte de la coerción final de la fuerza, que no se concentre en distintos sectores, porque entonces eso sí creo que podría ser un problema como un Mad Max, de que cada quien, de por sí estamos en una situación muy complicada. Yo pongo el ejemplo de nuestro país acá en México, estamos también sometidos por el crimen organizado y prácticamente nos tienen sitiados y a veces parece que está rebasado el mismo Estado. Sin embargo, al final los que terminamos más afectados por no llevar como a cabo lo que tiene que hacer el gobierno en este caso, que es ejercer seguridad y justicia, pues somos los ciudadanos. Pero sí creo que la parte, por ejemplo, complementaria, yo sí estoy a favor de que exista seguridad privada, pero que sea complementaria a lo que puede ejercer también la parte que le corresponde al Estado, que para eso se creó su existencia, ¿no? En un inicio. Entonces, pues no sé, igual para leer los comentarios, porque veo que están comentando mucho y no los alcanzo a leer, pero a ver qué andan diciendo. Bueno, está interesante ese comentario. Él dice, los conflictos de propiedad ya están resueltos por el anarquismo, el anarcocapitalismo, pero en el caso del tema penal, igual, amigo, o sea, toda la doctrina penal está desde ya
con el prejuicio de que tiene que ser el monopolio judicial que tiene que resolver el problema. Es decir, si se definen derechos de propiedad y se establece que los delitos son solamente coacciones o agresiones injustificadas contra la vida, la libertad y la propiedad, de ahí se derivan los demás delitos. O sea, incluso el castigo de cualquier delito puede interpretarse como una agresión a la propiedad, bien sea la propiedad de uno mismo o bien sea la propiedad extensiva de lo que puedas tener en tu vida cotidiana. O sea, estás pensando el derecho penal dentro de la lógica doctrinal en que fue creada para el monopolio judicial o para el monopolio de producción de pseudonormas jurídicas, que es la producción estatal. No sé si con eso te respondo. El tema penal es los conflictos de violencia contra la vida, ya en esos casos la totalidad de las premisas usadas en los casos de conflicto de propiedad se ganan, claro que no. La propiedad está muy presente. Incluso el sistema penitenciario, ¿entiendes? También se regiría por eso. Yo estoy a favor de casi prácticamente desmantelar todo eso. Pero respecto a lo que tú decías, ¿tú crees que lo que ocurre en tu país, que es gobernado por mafias, hubiera surgido? No, vamos a ponerlo de otra manera. ¿Ha sido agravado por el Estado o no? En este O sea, ¿el Estado es caso, cómplice o no? ajá. Obviamente el Estado está haciendo también, pues, no sé si decir la palabra coercionado, comprado, pues sí, hay una parte del Estado que está siendo partícipe de esto y no voy a decir cómo ni por qué, porque pues, no tengo las pruebas yo, pero sí ha habido gente ligada a estos temas, pero por eso debe de existir un órgano que pueda juzgar a todos estos políticos que están pues ahora sí que faltando a su juramento y a su actividad que les puso ahora sí que los ciudadanos, ¿no? Y que sí existe la forma de castigarlos, tal vez no en mi país. En mi país no está así porque estamos igual que en el tuyo. Nuestros países son bananeros en temas de justicia, estamos en pañales, pero sí hay países donde a los políticos se les castiga y se les presiona y se les pone freno a cuando no cumplen con su deber, cuando no cumplen o cuando se les descubre que están haciendo algún tema de corrupción, conflicto de intereses. Incluso en la ley está escrito que los políticos o tal político no puedes recibir regalos porque se considera conflicto de intereses. No puedes, o sea, hay muchas cosas que están escritas bajo la ley, pero que evidentemente hay muchos que se las pasan por el arco de triunfo porque, vuelvo a lo mismo, tiene que ver mucho con que los mismos ciudadanos no tenemos conocimientos de nuestros derechos, no tenemos conocimientos sobre la ley y por eso muchas de las cosas que suceden pues pasan por encima de uno. Yo no sé si tú sabes cómo se hacen las leyes, pues, pero en nuestros países todo el proceso de formación de leyes es netamente de interés partidario político, no tiene otra fuente, no tiene otra fuente. O sea, tú lees a Bruce Benson y incluso él habla de Estados Unidos, imagínate tú. Bruce Benson habla en el estudio que hace, empírico, con evidencia, habla de algo que se llama secretismo burocrático. Es decir, muchas de las discusiones que se dan en el Congreso son discusiones banales o espurias porque ellos ya pactaron en privado lo que se va a promulgar, lo que se va a publicar en Gaceta, todo eso, ¿entiendes? Porque es un show mediático y público de lo que ellos van a hacer. Eso pasa mucho y eso muchas cosas no lo sabemos. Lo único que impulsa a muchas de las leyes, por eso es que tú hablas de leyes, pero eso como si fuera algo objetivo y algo neutral, no. Lo que está detrás de eso es el mero interés político, tanto de los que integran la producción de normas jurídicas monopólicas como de los grupos de presión que están detrás de esa producción de normas jurídicas. Por eso que lo mejor que puedes hacer es no fiarte de lo que diga la supuesta ley estatal, que no es ley. Para mí la ley auténtica es consuetudinaria, pero no puedes fiarte de lo que diga la ley estatal porque detrás de eso hay todo un aparataje de interés, tanto dentro del sistema estatal como por fuera, que está influenciando esa producción de normas. ¿Entiendes? Te pongo un ejemplo. Tú revisas muchas legislaciones, lo que vas a encontrar, si tú analizas de verdad con profundidad, vas a encontrar prejuicio, discriminación, vas a encontrar sesgos
porque evidentemente quienes los hacen tienen sesgo. Entonces, pareciera que si una comunidad se organiza y hace leyes, entonces ahí va a tener problemas porque está sesgada, no va a ser neutral, pero si le hace otro grupo que se arroga la legitimidad supuestamente por la fuerza, entonces ahí sí son neutrales, cuando son seres humanos igual que el resto de la sociedad. Entonces hay un problema allí de identidad. En esa parte te puedo dar la razón que sí es luego muy ambiguo el tema de leyes, por ejemplo, en países que vuelvo a lo mismo como los nuestros, donde las constituciones son this big y mientras en un lado te dice que tienes derecho a tu propiedad privada, en otro lado te dice que te pueden expropiar en nombre del bien de la nación, algo así. En cambio, por ejemplo, en constituciones mucho más reducidas, más compactas, como, no sé, la de Estados Unidos, tienen bien claro lo principal que se defiende: vida, propiedad privada y libertad. Yo creo que es un básico que nosotros tenemos como libertarios, como los derechos inalienables de los seres humanos, como que defenderlos encima de cualquier otro derecho, ¿no? Porque en estas constituciones, como les digo, que son tan brumosas, hay mucha paja que sí puede ser interpretada dependiendo de la parte legal que lleve ese proceso, ¿no? Pero sí creo que si queremos, o sea, en lugar de abolir, eliminar y irnos a un proceso ya de anarquía, pienso que podríamos llegar a lo que propone el minarquismo: reducir el tamaño del Estado mediante quitando tanta paja de las constituciones que también están muy amañadas, y precisamente gente como tú, como gente experta en leyes que saben lo que sí funciona para los ciudadanos, como el respeto a la propiedad privada, como el respeto a la vida o como el respeto a tu libertad, pues que esos sean como los principales cabezas de las leyes. Creo que yo no tengo ahorita el conocimiento de cómo están las enmiendas en Estados Unidos, pero de las primeras enmiendas está el derecho a la libre expresión, por ejemplo. Acá en México ya nos quieren censurar lo que podemos decir en redes sociales. O sea, son cosas bien básicas que tienen que protegerse por encima de cualquier cosa. De ahí ya después, pues podemos hablar no, pues sí, también hay que implementar que haya leyes para proteger los recursos naturales, pero, ¿sabes? O sea, como que sí creo que esa parte tienes razón, pero no creo que la solución sea simplemente desaparecer las leyes y que cada quien haga sus propias leyes. Eso tampoco lo veo como factible. No, yo no estoy hablando de desaparecer las leyes, estoy hablando de reconocer la ley auténtica, que es la ley consuetudinaria. Es la ley que coincide con el conjunto de interacciones humanas que ha evolucionado históricamente. O sea, aquí nosotros nos reunimos y llegamos a un acuerdo. Pacta sunt servanda, ¿no? El mandato del Código Civil. Podemos aquí establecer o positivizar, por decirlo así, un conjunto de leyes, y si esa ley funciona en un proceso de ensayo y error, se va replicando en la sociedad y va calando en las diversas interacciones humanas. Pues no porque, o sea, yo soy más partidario de la idea de que el Estado no hace la ley, básicamente. O sea, es una pseudonorma, pseudoley. Pero quería prestar atención a un comentario que vi por allí, no sé si se pueda, que hizo Billy Sánchez Olivares, que comentó. Sí, por ahí anda. Billy era otra pregunta. Billy, me acordé. Chileno. Ya me acordé. Él preguntó, Billy Sánchez Olivares preguntó que el derecho consuetudinario es las normas. La ley legal, que hay una redundancia ahí, sería la ley legítima, pero la ley legal es no sé, fue el comentario. ¿Ese era el que puse recién? Porque no sé si están refiriéndose a ese. Sí, la ley legal es un reflejo de las normas consuetudinarias. Primero, ley legal es una redundancia, sería ley legítima. Segundo, las normas consuetudinarias fueron traicionadas históricamente por el monopolio estatal, porque el monopolio estatal lo que hace es emular el derecho consuetudinario y arrogarse la autoridad o la legitimidad para gobernar sobre los demás. ¿Por qué digo esto? Porque el derecho consuetudinario no se puede centralizar, es un proceso abierto, espontáneo, dinámico, es contextual, no se puede cognitivamente abordar de forma centralizada, es incompatible con la centralización.
El Estado lo que ha hecho es arrogarse la autoridad monopólica para hacerlo y emula ese proceso. Por eso es que tú ves en el Código Civil, en nuestros códigos civiles, tú ves ciertos valores que ya están en la sociedad. Claro, porque los que hacen esas leyes, supuestamente están en la sociedad y saben cuáles son esos valores, ¿entiendes? Y por eso los plasman allí. Pero no pueden transparentar enteramente cuál es el contenido de esos valores porque lo hacen de forma centralizada. Y cuando lo hacen de forma centralizada y lo quieren aplicar y esos valores cambiaron porque es lento, así como pasa con la tecnología, que una notificación que se lleva haciendo por enviar un cartero, como se hace en nuestro país, enviar un cartero para notificar a alguien y ya notificamos por WhatsApp, es igual, ya el sistema cambió, evolucionó y hay un desacople adaptativo entre el monopolio y la evolución social, pues. Eso sí responde a tu pregunta. Te recomiendo que leas a Enrique Gersi, el doctor Enrique Gersi, que dice básicamente eso. En realidad, el derecho consuetudinario que nos enseñan en la universidad, que es fuente fuente del derecho, la fuente de la ley, mejor dicho, en realidad está compitiendo con ella. El derecho consuetudinario compite con el derecho legal, como tú lo llamas, la ley legal, como tú lo llamas, la ley escrita, los códigos. ¿Por qué? Porque el ciudadano, cuando se ve inmerso en un problema, él va a decidir si conviene cumplir el mandato estatal o seguir otras normas sociales que están allí en su entorno, a seguir su costumbre. Entonces están todo el tiempo compitiendo, ¿no? Porque a veces no conviene cumplir esta, pero sí cumplir esta. Y a veces no conviene agarrarse de la constitucional y agarrarse de la otra, dependiendo de la conveniencia. Entonces están todo el tiempo compitiendo en el entorno social. Ah, no, se fue Majo, no sé. Sí, le voy a escribir a ver qué pasó. Vamos a ver qué otra pregunta había por ahí que puedas contestar de mientras. Preguntaba por acá, señor Hayek, ¿qué pasa con a ver si lo encuentro por acá? Con los hijos, ¿no? O sea, vos estás en una comunidad y aceptás ciertas normas consuetudinarias o ciertos contratos a nivel voluntario, pero ¿qué pasa con los que nacen ahí, no? Ah, tú dices con la institución de la herencia, la sucesión. Bueno, quienes tienen mejores incentivos para que se dé la sucesión a sus descendientes son los propietarios, los padres propietarios, que van a asegurarse de que sus hijos hereden los bienes, pueden hacer testamentos, pueden tomar previsiones al respecto, pueden nombrar ¿ah? ¿Cómo? No, perdón, se refiere a, por ejemplo, vos estás en una comunidad que tiene ciertas normas por contrato, ¿no? Porque vos voluntariamente las aceptaste. A lo que se refiere Hayek acá es qué pasa con los que nacen ahí y que no firmaron ese contrato porque nacieron ahí. O sea, ¿me entendés cuál es la pregunta de él? Ah, ok, nacen ahí y la norma no tiene prevista su situación, pues, por ejemplo. Claro. Tiene una situación que quiere resolver y la norma nada le impide o no debería impedirle en la comunidad obligarlo a adaptar esas normas. Pues puede irse si quiere o puede vender su propiedad como una junta de condominio. Si yo nací en una junta de condominio, yo no decidí regirme por esas normas, yo fácilmente puedo vender. Ahora, para vender sí tengo que regirme en la junta de condominio porque la propiedad está ahí. Vendo y me voy a otro lado. ¿Qué me impide eso? Nada me lo impide. Y me voy a otra comunidad en la que se adapte a lo que yo quiero como norma jurídica y mi interés y ya. No, esa doctrina es errada, amigo. La doctrina del derecho de la costumbre como derecho consuetudinario y en esa medida como fuente de la legislación estatal es una teoría que nos enseña en la universidad y es completamente falsa. Es completamente falsa. La costumbre es una expresión. La costumbre es una expresión del derecho mismo. También. Y bueno, Kelsen, yo soy un buen lector de Kelsen, me considero un buen lector de Kelsen y creo que es una teoría errada. Se puede salvar de Kelsen, es su lógica del deber ser, ¿no? Pero evidentemente su propuesta de jerarquía normativa es una aberración y filosófica, pues. Pues eso podemos discutirlo en otra parte. Te recomiendo leer Tridimensionalismo Jurídico. Tridimensionalismo Jurídico y la teoría de las instituciones sociales evolutivas. Te recomiendo leer a Carlos Cosio, que refuta a Kelsen, y te recomiendo leer a Miguel Reale, ¿ok? Para responderle. Sí, Majo, se te escucha, sí. Estaba respondiendo comentarios. Ah, es que pensé que no me escuchaba porque quería hablar y como que ya no me dejaban hablar. Yo quería contestar sobre el tema de lo que preguntaban, de que si él moría y su hijo heredaba, pues el planteamiento que ponen pues te
vas, vendes y te vas, pero es que no sería a lo mejor el único caso. ¿Qué tal que esta autoridad de esta comunidad se vuelve de, pues, si nadie se acopla a lo que yo diga, por ejemplo, el líder de la comuna, y diga, si no me entregas a tu esposa, todo el que viva aquí me tiene que entregar a su esposa, y dices, oye, pues entonces yo tengo que ceder ante los caprichos de lo que diga el líder o el que esté como ejerciendo la ley en esta comunidad, ese sería un problema final. Y si cada comunidad va a ejercer coerción final sobre su territorio, entonces estamos hablando que va a haber como múltiples microestados. O sea, porque finalmente eso es como si estuviéramos hablando de estados en chiquito, pero en comunidades. O sea, si tú tienes la posibilidad de ejercer violencia y sobre tus gobernados, por así decirlo, porque pues al final es así. O sea, cuando hay una ley, cuando hay una forma de control sobre los demás, es una forma de gobernar, aunque no le quieran llamar Estado, porque pues yo sé que los anarquistas quieren decir, no, es que pues son gobiernos chiquitos, pero al final siguen siendo una forma de gobierno. Ok, pero pueden existir gobiernos y no necesariamente tienen que tener una característica estatal tal como la conocemos. O sea, creo que está haciendo una analogía que no va al caso. No es como si tuviéramos mini No, sí va el presidentes caso, porque al cada... final No tú necesariamente. estás poniendo el ejemplo de una comunidad. Primero, fíjate cómo fue medio tendencioso y dijiste, no, es que la comunidad tal vez tienen un conflicto tranquilo que no necesitan el Estado. Y te dije, perfectamente las comunidades pueden tener sus mesas directivas o su testa de colonos o lo que sea. Yo te digo que las leyes y el Estado surgen para ser árbitros en conflictos en los que se necesita el uso de la fuerza. Entonces, tú me dices que el uso de la fuerza sería a partir de estas mismas comunidades y se aplicarían las leyes de esas comunidades, pero entonces, esas leyes, ¿quién va a decir cuáles sí, cuáles no? ¿Hasta qué punto sería algo, digamos, que esté bajo los derechos humanos? O sea, se regirían sobre esta ley general que existe en el mundo, que pues sabemos que hay una corte internacional en la que se respetan los derechos humanos, por ejemplo, que digo, también luego nos sirven de mucho, ¿no? O sea, ya vimos que en el caso de Cuba, que se siguen haciendo abusos contra los derechos humanos y pues no ha pasado mucho, pero sí existe algo que enmarque y señale que lo que está sucediendo en ese lugar es un abuso y es que están flagelando los derechos humanos. También, por ejemplo, el caso de países islámicos, como lo que pasa en Irán, cuelgan a gente homosexual, lapidan mujeres y toda esta parte en la que bajo sus leyes está bien, porque eso es lo que dice en su tipo constitución, pero religiosa. Ellos tienen establecido eso que es correcto. Sin embargo, a nivel mundial, vemos que son actos de retrógradas, son actos de abuso, son actos de, pues que realmente no deberían de existir. Y sin embargo, pues son sus leyes, hay que respetarlas. Entonces, creo que sí es peligroso cuando quieres meter como leyes de por sí. Ya tenemos un conflicto con las leyes actuales y ahora quieres meter leyes por cada comunidad y todavía y darles el poder de, bajo esas leyes, coercionar a otros. Siento que eso, en lugar de beneficiar o ayudar, sí crearía más conflicto. Ahora, Lo que pasa es que hay no es unos lineal, no es lineal, lo estás entendiendo de manera lineal. Estás entendiendo de que va a venir alguien que va a gobernar, pero hay 5 casas que se mezclan todas y va a haber alguien que va a gobernar, va a aplicar la fuerza porque yo soy el que mando. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Porque, Pero qué tal o que sea, esa persona sí tiene el poder para hacerlo. y O si, sea, funci- dice, y pues si, y si llega a yo pasar, tengo las armas, yo tengo el dinero, tú no lo tienes. ¿Cómo me pero es vas que en a el mercado no frenar? se, ¿Cómo me es vas que a en el frenar mercado si no no se van hay a un... manipular. O Pero sea, es que es que tú ahí estás queriendo meter que en el la mercado no se van a justicia con el monopolizar las armas. mercado. Y la justicia no entra con el mercado. El mercado, te lo dije al inicio, el mercado tiene que ser voluntario. Y cuando es voluntario, no tiene por qué existir la justicia porque no hay conflicto. La justicia existe cuando hay un conflicto.
Entonces, no puedes decir que, es que la justicia es mercado. No puede ser mercado, porque la justicia existe Claro que es cuando hay mercado. conflicto. No es mercado. El mercado es cuando hay voluntariamente estás participando de ese mercado. Entonces, al final, lo único que vas a generar es que el que tenga más fuerza va a decir, pues a mí me vale madre, pero yo aquí, mis leyes son así, y si te gusta, si no te gusta, pues yo me voy a quedar con tu casa, la del vecino y la del vecino. Y tal vez va a llegar otro más fuerte que ese y lo va a quitar, como ha pasado en la historia. Tú lo has mencionado, que antes se maneja de formas distintas. Sí, pues así han caído muchos imperios por medio de conquistas del más fuerte, de quien llega con más ejércitos, con más poder, y pues derrocan al que estaba gobernando o al que estaba en ese momento. Que al final yo siento que esto de querer ser anarquía termina necesitando una forma de orden. Y esa forma de orden en algún punto termina siendo una forma de Estado. Porque en lugar de querer como abolir y quitar totalmente el Estado, no perfeccionar la parte de lo que ya se tiene, disminuyendo el tamaño del gobierno, dándole que realmente exista esa separación de poderes, donde la parte judicial que tú bien mencionas y que yo entiendo perfectamente que luego son comprados, coercionados y tal, que hayan realmente filtros o mecanismos que eviten que estos jueces sean comprados, que en México existía. A la primera que veían a un juez sentado comiendo con un político, hay conflicto de intereses y era destituido. Ahorita ya no sucede porque pues estamos en otras épocas, pero en estructura, en escritura está dicho, solamente que pues muchos ciudadanos siento que falta más voluntad para ejercer nuestros derechos y empujar realmente lo que ya tenemos. Y sí también pienso que hay que quitarle mucha paja a las leyes actuales. Creo que te contradices, porque si tú dices que lo que yo digo son pequeños estados a nivel comunitario, y tú quieres un estado nacional, tú quieres un estado más grande, por lo tanto quieres un poder más grande que nos coacciona a todos. No, porque O un sea, estado más grande se refiere a que escucha, tenga pero más... escucha esto. Ajá. Es que anarquía no es desorden. Estás entendiendo anarquía de manera muy trivial, muy... Anarquía es orden no centralizado. Es un orden que propugna un sistema que se autoorganiza a sí mismo sin necesidad de que haya un poder centralizado que lo dirija todo, ¿no? Pero es que La al anarquía no es final, orden. esas pequeñas, Entonces, o sea, ¿cómo vas a tener orden pues, en estas comunidades sin que haya alguien que controle ese orden? Tiene que haber alguien que ejerza la violencia para poder controlar cuando hayan conflictos. ¿Estás de acuerdo? Si entonces va a haber no. pequeños órdenes en esas pequeñas comunidades, van a tener como sus microgobiernos, porque va a ser basado en sus propias leyes, sus propias interpretaciones y bajo su propia justicia, porque a lo mejor en una comunidad al lado dice, nuestra justicia aquí es de que le vamos a mochar las manos al que robe. Y pues eso para ellos, para su ley así va a ser, pero para no sé, alguien que tiene una mentalidad más actual y menos retrógrada va a decir, oye, eso está como muy extremo, ¿no? O por ejemplo, penas de muerte y cosas por el estilo. Cada comunidad va a tener su interpretación, y ahí sí creo que pueden haber mucho tema de abusos a los derechos humanos, que ya existe, pero acá va a estar justificado bajo tu propia ley o tu interpretación de leyes. Ok, te iba a preguntar algo, pero se me fue la idea. O sea, No, y si aparte, tú yo dices sé, que... mira, yo les voy a decir una cosa, yo sé que no vamos a llegar a ningún punto real, o sea, ni yo te voy a convencer a ti, ni yo tampoco No, voy es a que tampoco terminar. convencer. No, no, Yo yo creo que los sé, pero debates no son para convencer, es para mostrar los contrastes y las ideas y dialogar, sí, sí, etcétera. Eh, no, pero lo que voy es que no, al final no, o sea, un punto como de acuerdo final, pues real no vamos a encontrarlo ahorita. ok, no, el planteamiento que iba a hacer es lo siguiente. Si tú consideras que es muy complejo que los problemas se solucionen de manera voluntaria entre vecinos y comunidades, ¿qué tan complejo será que lo hagan de manera centralizada toda una nación? O sea, creo que es más difícil, ¿no? Es más complicado. Si es muy difícil resolver un problema entre dos personas, entre vecinos, imagínate que alguien lo haga desde el Capitolio para toda la nación. O sea, lo que estás haciendo es
multiplicando gratuitamente la complejidad de la posibilidad de solucionar los problemas de manera innecesaria. Entonces creo que no es la solución óptima Pero para es que solucionarlo. vuelvo a lo mismo. Tú estás hablando, fíjate, es que tú lo pintas bien bonito cuando hablas de comunidad, de, ay, que no pueden arreglar conflictos entre dos personas. Cuando hay conflicto entre dos partes, lo pueden hablar, lo pueden entender, pueden llegar a un acuerdo, porque te vuelvo a poner el ejemplo ahorita de una junta vecinal. Yo como vecina digo que tú me tiras basura afuera de mi casa y te vale, no, ya sé, un problema que es bien común, que el perrito del vecino viene y se caga a mi jardín y se hacen bien güeyes y nunca lo recogen. Y yo ya me di cuenta que es el perrito del vecino, pero yo me quiero evitar problemas, entonces voy y me quejo con la administración y le digo, oye, el perrito del vecino viene y se caga a mi jardín y aquí nadie lo recoge. Yo no voy a ir a meterle una denuncia porque su perrito viene y se caga. Yo me dirijo a los que están como tipo autoridad, quienes me van a ayudar a mediar el conflicto sin que yo tenga que ponerme en riesgo o que se moleste de más el vecino. Ahora, ¿qué pasa si el vecino es un alucín y que le molesta que yo lo haya acusado con la administración y ahora ya no viene y su perro se caga? Ahora viene y me raya el carro y otro día viene y me apedrea la casa y otro día viene y me poncha las llantas. O sea, eso ya está haciendo afectación a propiedad privada. Entonces ahí yo sí ya puedo recurrir a instancias legales, ya donde puede entrar la parte judicial, en donde yo puedo poner una orden de restricción, en donde puedo pedir asistencia policial porque estoy siendo amagada o estoy siendo acosada, porque las leyes así me respaldan. Pero no estamos hablando de conflictos sencillos vecinales, estamos hablando ya de cosas en las que pueden escalar a cuestiones ya pues de temas donde ponen en peligro tu vida, tu propiedad o tu libertad. No sé si me expliqué. Ahora, me gustaría leer acá lo que menciona Fabricio. Dice, en el momento en que una comunidad voluntaria crea leyes, tribunales y mecanismos para hacerlas cumplir, en esencia está creando un Estado. Lo mismo que les comentaba. Ya. No necesariamente, porque si son agencias voluntarias, comunitarias o panarquistas o agencias privadas, en el caso que tú pusiste de que el perro se defeca en mi parque, yo fácilmente puedo llamar a la agencia de seguridad privada en la que yo estoy suscrito, la agencia de solución de conflictos, lo notifican ahí y le dicen, mire, usted votó, usted permitió que su perro defecara en el jardín del vecino, lo notifican, preséntese a nuestra oficina en tal fecha. Si no se presenta, pues vamos a multarlo. Entonces él se va a sentir impelido en su derecho de que su perro defeque en otro lado, entonces va a llamar a otra agencia de seguridad para que se reúna con otra agencia, y entre las dos agencias van a buscar la manera más óptima de solucionarlo, porque está en juego su reputación. Pero tú lo estás viendo desde el conflicto fácil, vuelvo a lo mismo. Pero era un ejemplo, era una analogía. Era una analogía. Pero a ver, yo te estoy planteando cuando ya hay un conflicto de violencia, donde ya está en peligro mi vida. Bueno, igual. No, porque acá ya es donde lo del perrito, no hay una ley que diga que le está prohibido que el perrito se cague en mi jardín, pero sí hay una ley que dice que no se debe acosar o atentar contra la vida de una persona. Pero es que en todos los casos en que yo me sienta agredido, así no esté previsto en ninguna ley, yo puedo ir a la agencia de seguridad. Y si ellos consideran que yo estoy siendo vulnerado, ellos van a notificar a la otra persona para que asista allí. Es igual que un tribunal, pero sin los vicios de los tribunales estatales que todos conocemos. ¿Entiendes? Con los mejores incentivos, con la mejor preparación y con la mayor eficiencia posible. O sea, no veo un mayor conflicto. Si alguien te roba, si alguien te va en la calle y te roba, y tú estás suscrito, así como te suscribes a un seguro de vida, estás suscrito también a una agencia de arbitraje privado, y la llamas y te dicen, mira, me robaron. Ellos van a buscar, esa es otra. Ellos van a buscar al ladrón y te van a entregar, te van a resarcir el daño causado. En el Estado no, el Estado empezó al tipo y lo mantienes con tus impuestos y no te regresan lo que te robaron. Imagínate, es peor todavía. La solución del Estado es la peor de las soluciones posibles que se pueden dar en las sociedades. ¿Entiendes? O sea, pero acá están dando una solución, le pegas un tiro y ya. O sea, eso es una solución entonces para ti más factible. O sea, creo Por supuesto que que también. Sí. ¿Cómo? No me entendió Hayek ahí, no me entendió. O sea, le notifica
que tiene que No, yo resarcir el estoy daño leyendo causado. yo estoy leyendo Bueno, un comentario de Roymer Rivas que dice, hay que meterle ajá. un tiro, problema resuelto. O sea, eso es una forma de pensar de algunas personas. O Bueno, sea, aunque te dé risa, a mí no me si da estás risa, suscrito a a mí me causa como pues un poco de preocupación el pensar que hay no, personas que creen que la forma de resolver las cosas es quitándole la vida a pero otra. yo O sea, tampoco, no es como eso algo que me, fue, sí, o sea, no me yo da tampoco, risa porque al final estamos hablando de algo serio en el sentido de que estamos hablando de la vida de las claro, personas, claro, de claro. su seguridad. Yo te puse un ejemplo de algo que a mí, por ejemplo, ahora voy otra vez a mi ejemplo de mi colonia. Yo en mi colonia tengo seguridad privada Qué porque broma. pagamos una cuota de mantenimiento. Y la seguridad privada, ahí está. ¿Para qué? Para controlar los accesos, para que nosotros estemos enterados quiénes entran, lo que sea. El otro día hay un aviso de que tienen secuestrada a una persona o no sé qué, y aquí entró la Guardia Nacional. Ellos entraron sin permiso, sin que les dieran acceso, porque hay un ente superior que, aunque tú en ese clúster, a lo mejor los vecinos se pusieron de acuerdo y dicen, de aquí no va a salir fulano de tal porque nosotros decidimos que este fulano, no sé, nos cae mal a todos y no lo vamos a dejar salir. Y entonces le pagas a la seguridad privada para que no lo dejen salir. Pero gracias a que hay una, una justicia, digamos, que defiende los derechos del individuo, porque aunque seas una colectividad, tienes derecho a ser defendido, aunque seas un solo individuo. Porque frente a un colectivo, pues bien fácil, todos bien valientes, pues dicen, no, entre todos vamos a coercionar a este y no lo vamos a dejar salir. Pero un individuo tiene derecho a ser defendido. Y entonces entró la Guardia Nacional porque había un aviso de una persona secuestrada. Y aunque todos los vecinos nos paniqueamos de, wow, ver aquí a la Guardia Nacional, ¿por qué entró? O sea, porque estás acostumbrado a que estás en tu burbuja de protección y de repente ves eso, te das cuenta que al final no es como que sea tan ajeno a lo que es la sociedad real, ¿sabes? Entonces, no sé, realmente, ajá, mira, por ejemplo, Entonces, ¿tú acá lo crees que que el dice derecho, ajá, Fabricio, ¿qué haces ok, cuando tienes un vecino alucín? Un vecino que anda vecino qué? metido, un vecino alucín. Los alucines son los que se Ah, creen alucina. narcos. Ajá. O sea, ¿qué Mm. haces? O sea, ¿qué haces con ese tipo de gente? O sea, al final no es como que dices, no me siento segura, tienes de dos, o te vas de ese lugar o pues pones aviso de que hay una persona peligrosa viviendo cerca de ti, ¿no? Entonces, pero le pones un aviso justamente a los que se tienen el poder para poder hacerle frente a eso. Porque aunque nosotros, yo estoy a favor de la despenalización del libre porte de armas, pero aunque tú tengas a lo mejor un libre porte de armas, no vas a tener la capacidad armamentística que tienen el crimen organizado. Entonces, si este sujeto pertenece a algún tema de esto, difícilmente vas a poder defenderte de alguien así. Entonces, creo que sí es necesario que exista una parte en la que seamos defendidos como ciudadanos frente a abusos de grupos que puedan tener más poder que el mismo ciudadano y sobre todo que el individuo pueda ser defendido ante los colectivos. Lo que estás haciendo es multiplicando los problemas que ya hay, porque estás hablando de que quién nos va a defender de los grupos criminales y mafiosos en caso de que, bueno, el crimen organizado, pero estás queriendo defender a esos grupos de otro grupo que también es crimen organizado, que es el propio Estado, o sea, que nos defiende del Estado, entonces lo que estás es multiplicando los problemas innecesariamente. De que de hecho hay evidencia en que demuestra que precisamente hay grupos de crimen organizado porque no son otra cosa que apéndices del propio Estado. El propio Estado es quien los arma, los financia, permite que hagan cosas, porque son grupos de presión. No sé si sabes lo de los grupos de presión, ¿no? Que son Sí, lobbies, grupos son de lobbies, choque, ajá. Sí, ah, o sea, son lobbies. Entonces, pero es que o tampoco sea, es como que, a ver, te vuelvo lo mismo, de todas maneras, sea esos grupos pueden ser ahora
parte de las comunidades que tú quisieras crear, porque si O sea, no van o sea, a acechar escúchame algo. a los O sea, ciudadanos en bajo tu general. lógica, o sea, bajo tu lógica, debería haber un Estado encima del Estado nacional y un gobierno mundial. Entonces, si el gobierno mundial no soluciona, entonces debería haber un gobierno interplanetario. Entonces, si no soluciona, debería haber un No, problema. no, O sea, lo que estás es estás haciendo una multiplicando los falacia problemas. y estás ¿Por llevando, qué? ¿Por qué exagerando falacia? las cosas, porque yo te estoy poniendo planteamientos reales. Ya te puse un escenario y fíjate cómo lo manejaste. Primero manejaste como que, es un problema comunitario de que se puedan arreglar entre partes. Yo te dije, un problema comunitario se arregla entre partes siempre cuando hay la conversación, diálogo, y siempre ha existido y no se necesita meter al Estado en ese tipo de situaciones. Yo te dije que la justicia entra donde hay conflicto, donde hay amenaza de que esté en peligro tu vida, tu propiedad privada o tu libertad. Es donde se necesita o se requiere la impartición de esta justicia que se establezca para todos, igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es un básico que defendemos los No existe la libertarios. igualdad ante Y la ley. No existe. Te voy a cuando explicar por qué no existe la igualdad ante la ley. Te voy a explicar por qué no existe la igualdad ante la ley. no, Préstame o sea, atención. no eres igual por ser de un color de piel, no eres igual por ser mujer o hombre, no eres igual por ser, No, no somos iguales. Ante la ley así está estipulado. Escúchame. ¿Sabes por qué? Es autocontradictorio promover la igualdad ante la ley ante el monopolio judicial. ¿Por qué? Porque el monopolio judicial es desigual frente a nosotros, que no podemos organizarnos para hacer leyes. Entonces, en el acto de crear leyes, está siendo desigual. Entonces, es autocontradictorio. ¿No te parece? Aparte No, de que si, aparte, ¿no entendiste? Ajá. Aparte de que no puede, no sirve en la práctica el igualdad ante la ley, o es un pseudo valor jurídico. ¿Por qué? Porque en las resultas de los casos judiciales, no sería indiferente quién es mejor o menos abogado que otro. Entonces no hay igualdad ante la ley, porque va a depender de los derechos, la capacidad argumentativa o de mejores contactos que tenga un abogado u otro. Entonces es irrelevante en la igualdad ante la ley, hacerse postule de manera abstracta. Pero no creo que no me entendiste lo primero, ¿no? repítelo si quieres. Ajá, tú dices la igualdad ante la ley, ¿verdad? Ok, vamos a una sociedad en la que todos seamos iguales ante la ley, pero al mismo tiempo, si somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos, yo voy a tener el derecho exclusivo de hacer leyes. Entonces yo soy desigual frente a los demás. ¿No te parece? O sea, yo tengo un derecho privilegiado de hacer leyes. Entonces, ¿cómo yo voy a promover la igualdad ante la ley si yo estoy haciendo leyes de manera exclusiva? Yo soy el único que las hace. Entonces me estoy autocontradiciendo. ¿Se entiende? Ok, entonces tú dices que hay una persona que él es más que todos porque él es el que está haciendo las leyes. El monopolio, Pero el, sí el monopolio, sabes el cómo se monopolio, hacen las leyes. A ver, o sea, el monopolio, termina tu el idea Estado, entonces. el Estado es un monopolio y hace las leyes, ¿no? Las pseudo leyes, ¿no? Las leyes. ¿Entiendes? Entonces, hace leyes de manera desigual, o sea, tiene que haber una desigualdad para que alguien haga leyes de manera exclusiva. Tiene que haber una desigualdad, porque si fuera igual, todos podríamos hacer leyes. O todos nos podríamos organizar como Congreso y hacemos leyes. ¿Cierto? Porque si fuera igual, tuviéramos el derecho todos de organizarnos a hacer leyes, pero lo puede hacer solamente exclusiva, lo puede hacer de manera exclusiva el Estado. Entonces el Estado tiene que promover la desigualdad ante la ley para poder hacer leyes que dice que tiene que ser igual para todos. Entonces se está contradiciendo. Entonces la igualdad ante la ley se aplica para todos, menos para aquellos que dicen, o para aquellos que se arrogan el derecho de producir normas jurídicas. Entonces para mí es un pseudo valor jurídico, es una trampa que hay ahí. ¿Entiendes? Ese es el argumento. Ok. O sea, el hecho de que los ¿Tú entendiste, legisladores... Maxi? ¿Qué? Ajá. No, ya. Le pregunté si Ok. extendió, me hizo así. La igualdad ante la ley no significa que nadie tenga poder legislativo, significa que las normas se aplican de manera general y no personalizada. O sea, no es como que, Bueno, estas leyes exacto. se van a ajustar solamente para tal persona, porque aquí esta ley está ajustada solamente para Ixon. O sea, no existe eso. Las reglas están dichas, son generales, son públicas y se aplican a todos. Entonces, hay igualdad formal,
aunque el órgano legislativo sea el que, pues digamos, parcialmente las proponga o las promulgue, pero finalmente son leyes escritas, generales, visibles. No es como que de repente va a llegar alguien, ¿qué crees? Me saqué No de la son, manga esta ley y la estoy aplicando ahorita, porque pegó. tampoco es que las leyes se creen y las implementen de un día para otro. Tienen que pasar por pruebas, tienen que pasar porque otros las Se escucha voten, tienen que entrecortado. estar... Yo sí te escucho bien. Te escucho bien yo, Edison. Sí, Ya. yo te lo escucho bien. Ya. Sí, o sea, no es como Ya se que acomodó. alguien va a querer hacer una ley de la noche a la mañana y ya, mira, por mis textos, yo ya me creé una ley en este momento y ya, y se joden todos. Pues no es así tampoco. O sea, son leyes, las leyes son generales, son públicas y se aplican igual para todos. Que ahora, es cierto, te doy el punto de que hay abogados que pueden tener una mejor gestión y más con constituciones como lo que te digo, las constituciones como las de mi país, en las que pues sí hay muchos, hay como vacíos legales donde se pueden ahí filtrar y decir, por ejemplo, que también puede servir a favor. Acá existe una figura muy importante que nos servía mucho a los ciudadanos, que se llama el amparo. El amparo servía para que, por ejemplo, si el gobierno decía, no se va a vacunar a los médicos en COVID, cuando fue lo del COVID, a los últimos que estaban vacunando eran a los médicos y los médicos eran los primeros que estaban pues expuestos. Y entonces los jueces pudieron emitir amparos que obligaba al ente gubernamental a aplicar la vacunación primero al sector médico. Porque aunque ellos dijeran, no, primero van a ser los legisladores a los que vamos a vacunar. No, papá, los primeros que van a vacunar son a los que están en la primera línea de batalla, que son el sector médico. O otro ejemplo, acá en México el expresidente empezó a decir, vamos a construir un tren donde están destruyendo la selva, donde están destruyendo cenotes, reservas naturales y les está valiendo rollo el ecocidio que están haciendo. ¿Qué surgieron en el momento que todavía el órgano judicial era independiente? Amparos. Y esos amparos les sirvieron para las personas de esas comunidades para poder proteger y frenar la deforestación y todo pues abuso que estaba teniendo en ese momento el proyecto que quería crear este presidente, ¿no? Entonces, no es como que el Estado quiera que solo eso pasa en gobiernos autoritarios, eso sí es cierto, pero cuando hay realmente estos frenos, como en el caso de un poder judicial con sistemas como un amparo que frena el poder del Estado, entonces los ciudadanos podemos pedirle al Estado, cumple con para lo que fuiste contratado, que es ejercer seguridad y justicia, y por otro lado, también si tú no estás cumpliendo como servidor público, si estás siendo corrupto, yo tengo la posibilidad de denunciar o señalar estas fallas, ¿sabes? O sea, no es como que se manden solos, el problema es cuando les dejas tomar más poder y que eso no es lo que no es lo que los minarquistas promovemos. El tamaño del Estado se reduce cuando les quitas facultades, cuando haces una buena separación de poderes. Me quedan haciendo algunos comentarios. Que existan varios tribunales privados no es sinónimo de que cada uno tendrá leyes diferentes. Eso es lo que está hablando cuando hablaba de la tradición y el precedente. La tradición jurídica apunta, de hecho, a lo contrario. Esto es, tiende a compartir las bases. Por eso es la tradición, el derecho consuetudinario, porque creo que no me di a entender en ese punto, ¿no? Mira, en los tribunales estatales, ellos sufren como de ciertos defectos crónicos. Es inevitable que ocurra, no importa qué gobierno esté, no importa qué gestión sea, no importa que... Por ejemplo, el retrato procesal es un síntoma crónico del sistema de justicia. En Inglaterra, que surte efecto muchas veces los centros de arbitraje, se considera un fracaso acudir a los tribunales. Se considera un mal abogado aquel que no evita que los casos lleguen a tribunales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos buscan solucionarse de la manera más óptima, eficiente posible y moral posible en el sector privado mediante la agencia de arbitraje. ¿Por qué? Porque cuando llega un caso complejo, incluso, bueno, complejo o no complejo, cuando llegan a los tribunales,
tiende a diluirse con rituales burocráticos y tiende a complejizarse más de lo que pudiera hacerse en el sector privado. Ajá, aquí hay una pregunta. ¿Y qué es lo que pasa cuando X está suscrito a un sistema de justicia y X no? Bueno, si yo puedo especular y decir que si él cometió un delito o se le acusa de un delito, lo notifican y le dicen, tenemos pruebas, estas son las pruebas. Y él puede en ese momento buscar una agencia de resolución de conflictos o otra agencia privada de mediación y busca su defensa y ya. Y avisa a la agencia que le está acusando para que se lleguen a un acuerdo o que investiguen para que solucionen el problema o que nombren a un detective para que investigue. O sea, no veo mayor complicación con eso. Creo que se desconectó Majo, ¿no? ¿Nos escuchamos, Majo? Y lo que dije hace rato no fue... Sí los escucho, pero tengo una emergencia. Bueno, pero familiar, entonces estoy y atendiendo si no lo esto, acepta, me pero- pregunta ahí. Jaime me pregunta, ¿y si no lo acepta? Bueno, si a ti te acusan de algo y tienen las pruebas y tú no te quieres defender, bueno, asume las consecuencias. Si tienen las pruebas, si tienen pruebas y no pasa nada. Si yo te muestro una prueba a ti de que tú robaste, asaltaste, mataste, violaste, y tú dices, no, yo no la acepto, y no te quieres defender, bueno, entonces asume las consecuencias. Tienes que buscar defenderte, pues. Es como que todos vayan armados y tú vayas sin armas. Si tú vas sin armas, es culpa tuya. O sea, vas sin defensa. O como que te citen vaya, y no te asesores con un abogado, es igual. O vayas sin abogado a un sitio donde no te notifiquen. Vaya a fiscalía sin abogado. Es igual. Bueno, hay que ver cada contexto, pero en general la tradición, el derecho consuetudinario, que se puede modificar, no es que es un dogma tampoco, ¿entiendes? Si tú le prestas atención a Hayek, por ejemplo, que le tengo muchas críticas, pero ahí tiene razón en cuanto a que dentro de las legislaciones, o lo que él llama, no recuerdo los detalles, se puede hacer una crítica interna dentro de las costumbres, se puede hacer una crítica interna e ir modificando matices dentro de la misma, ¿no? Pero desecharla de manera revolucionaria es la peor alternativa que puedes hacer, ¿no? Algunos casos en que sí se ha dado y era necesario, pero muchas veces no. Tu problema, Hayek, es que crees que un problema es de quien define la ley. No estás entendiendo que las mismas se descubren y sirven de base para moldear la conducta de sociedad. Es cierto. A veces los problemas no es aquello que está previsto, sino más bien que dependiendo del análisis que se haga del problema, se descubre la solución. A veces el derecho es un proceso de descubrimiento también, que se descubre la solución. Eso lo hacían los jurisconsultos romanos muy bien. Y por eso es que se creó toda esa tradición romana. Bueno, él mencionó allí en el comentario la lex mercatoria, ¿no? Que Majo no va a volver. ¿Qué te dijo? No sé por qué se cayó ahora. Le escribí ahí a ver qué me contesta. Estoy viendo si hay alguna pregunta acá que no se haya contestado. Esto ya lo contestaste, ¿verdad? Eso de Fabricio Capello. ¿Ya lo había contestado, no? ¿O no? No, bueno, ahí no preguntó nada. Fue un comentario allí, Fabricio Capello. No sé si estás viendo el mismo comentario, no sé si sale igual. No, sí, sé que no lo hizo en tono de pregunta, pero sí podés de repente contraargumentar contra eso. Creo que fue él, ¿no? Creo que fue la otra persona que me dijo que cometió una falacia de reductio absurdum, ¿no? El reducción al absurdo. Sí, Mira, la reducción al absurdo puede usarse. La reducción al absurdo puede ser una falacia o puede ser un argumento, ¿no? Creo que lo que yo dije es un argumento porque seguí su propia lógica, ¿no? Ahí volvió más joven. ¿Hasta qué hora es esto? Perdón, ya regresé, es que estaba ayudando a mi papá que me estaba pidiendo que le mandara un Uber y tuve que descargar la app y bueno, estaba ayudando, ya saben, uno que es chica buena con sus papás. Estaba ayudándolo, disculpen. Sí, ¿cómo vamos? Ya, ¿cuánto falta para que acabe? Cuando esto es hasta que uno se te va a ir. Ok, pues yo ya expuse mis puntos, creo que también por acá mi compañero, no sé si haya algo más que quieran que comparta. No, te quería plantear,
Ah, Tú, yo, o más sea, planteamientos. Este güey. no, si quieres, bueno, si no quieres responder, no pasa nada, pues no te voy a obligar tampoco. Si No, quieres que no llegue hasta estoy diciendo aquí, que me obligues, podemos pero yo decía que ya igual podría estar bueno que tú dijeras como una, no una sé, como conclusión. tu opinión final y yo también, porque igual también quiero ir al baño y ya como que para irnos despidiendo, ¿no? Dale, pues, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Dale tú con estoy de tu acuerdo. opinión final y yo ahorita doy la mía. Ok, mira, en términos formales solamente existen dos maneras de organizar un sistema judicial, de manera monopólica y de manera policéntrica. A la luz de la evidencia y de lo que las ciencias sociales arroja respecto a cómo funciona la realidad social, la forma más racional y coherente posible para organizar un sistema judicial es de carácter policéntrico, debido a que ese sistema lo hace compatible a esa realidad social dinámica, emergente, fractal, de linealidad no causal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo invito a la gente, y si quieren me preguntan, envío textos al respecto, en torno a ir descubriendo cómo funcionaría un sistema de esta índole, ¿no? Y para, en buena medida, incentivar el debate y avanzar en el conocimiento. Esa es mi reflexión final. Muy bien, Majo. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que no estábamos discutiendo si el Estado es perfecto o si, porque estamos de acuerdo todos que no lo es, que tiene muchos vicios. Tampoco estamos discutiendo si el mercado funciona, porque como libertarios creo que sabemos que funciona y que funciona sobre todo cuando son acuerdos voluntarios. Lo que estamos discutiendo es algo más profundo que tiene que ver con la estructura o qué estructura reduce mejor el riesgo de arbitrariedad sobre los individuos. Porque si ya existe la colaboración voluntaria, no es necesario que exista un órgano regulador que ejerza la violencia o la justicia sobre otro, porque se supone que están teniendo acuerdos voluntarios, ¿no? La justicia no es un bien del mercado ni es un bien ordinario que puede dar el mercado. No, o sea, aparece cuando hay conflicto y eso es algo que deben de llevarse hoy. La justicia no va a aparecer cuando tú estás haciendo un intercambio voluntario como lo que se hace en el mercado común. Aparece cuando no hay cumplimiento de algún acuerdo y sobre todo cuando existe el riesgo de que abusen de tu vida, de tu propiedad privada o de tu libertad. Para eso existe la parte de la justicia. Alguien debe de tener la autoridad final obligatoria para que se pueda cerrar el conflicto y fragmentar esa autoridad en múltiples agendas privadas puede sonar más libre en teoría, pero en la práctica traslada la resolución de conflictos al equilibrio del poder económico o del poder incluso armamentista de cada grupo. Yo prefiero una autoridad mínima, limitada y sometida a reglas universales que todos podamos leer, que todos tengamos acceso a ellas, antes de múltiples reglas o múltiples leyes y autoridades compitiendo por imponer su interpretación de la justicia. Y porque al final la libertad no se sostiene solo con voluntariedad, sino que se sostiene con reglas comunes que se aplican igual para todos. Y pues por último, la pregunta no es si queremos menos poder, la pregunta es ¿dónde concentramos el poder coercitivo para que esté más limitado y sea más controlable? Y para mí, un estado mínimo es más controlable que un mercado de coerción o un mercado de leyes donde cada quien decide cómo aplicar la justicia sobre otros. Y pues sería lo que yo agregaría. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Me encantó que empezó suavecito y después se fue elevando. Me encantó el debate. Los últimos comentarios por acá. La ley depende de hechos concretos, valores y normas. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. 290 personas viéndonos en vivo. Buen número. Buen número.
Después lo vamos a subir a YouTube, el debate, para que los que quieran verlo después en diferido lo puedan ver en YouTube. Pero acá tenemos 290 personas. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Recuerden que está la votación abierta y mañana voy a abrir otra para los que lo vean en diferido. Los que quieran y puedan colaborar con nosotros para que sigamos haciendo este tipo de videos, porque transmitir por X no es gratis. Pueden colaborar, tienen en el fijado de mi perfil Ni que fuéramos comunistas, amigo, para creer que es gratis algo. Claro, sí. Pero en este caso me lo cobran directo de mi bolsillo, así que vendría bien que colaboren, que cooperen. Así que bueno, los que quieran y puedan ya saben. Y bueno, muchísimas gracias a los 291 que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias a todos los que comentaron. A Javi, a Reimer, a señor Hayek, a Dani, a Monse, a Fabricio, Carlos, a Marcio, Meyers, Emiliano, a mis liberales Marcio, disidentes, San, perdón, que ahí andaban también Lola los México. liberales disidentes. Gracias a todos los que estuvieron comentando. Y bueno, muchísimas gracias, Majo. Espero que te hayas sentido cómoda. Y muchas gracias a Ilson. La verdad que fue Ilson, también un gusto. Estuvo bueno. Igualmente, tu gusto. Saludos. Gracias. Un abrazo hasta Venezuela, hasta Uruguay y pues que sigamos defendiendo la libertad. De todas formas, estamos del mismo lado, chicos. Solo nada más no un concepto diferente de la libertad, no sé. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima. Ya le vamos a estar anunciando. Probablemente mañana hagamos... mañana a las... pasa que según el país es la hora. A las 18 de acá, que serían las 15 de México, y las... En Venezuela creo que son las 17. Vamos a estar haciendo programas sobre coyuntura. Probablemente hablemos sobre lo que está sucediendo en México. Así que si querés participar, Majo, sos bienvenida mañana. Ok, gracias, Maxi. ¿Copa? Igual no sé si es en el mismo horario, no podría, pero igual le puedo decir a alguno de los chicos. Marcio igual puede hablar, no sé, le voy a preguntar. Muy bien. Bueno, ya estamos anunciando eso. Y después les vamos a anunciar también una charla que vamos a tener el lunes. Muchas gracias a todos. De nuevo, gracias Majo. De nuevo, gracias Ilson. Y nos estamos viendo en la próxima. Chau. Adiós, chicos.